Buen día, compañeros. El- en esta sesión, o vamos a decirlo así, videosesión, les voy a mostrar lo que es el nuevo apartado que vamos a manejar en las próximas clases para comprender un poco o utilizar mejor la plataforma de SolidWorks en relación a el dibujo o el diseño de planos con el programa. Sí es importante que en el programa ustedes mm, hagan las configuraciones adecuadas para que sus archivos queden guardados correctamente dentro del programa. Entonces, este video les va a servir bastante por si llegan a olvidar alguno de los pasos, pues lo puedan revisar nuevamente con el mismo tutorial. Primero que nada, vamos a abrir aquí un archivo nuevo, es dibujo, y como ven aquí en la pantalla aparece el apartado de lo que es dibujo técnico como tal. Las herramientas ya van a ser algunas muy similares a las que hemos manejado hasta el momento, pero ya van a estar enfocadas a el uso de simbologías o aplicaciones de dibujo técnico. En la parte central aparece un recuadro donde van a configurar el formato y el tamaño de hoja. Por lo general vienen marcados tamaños predeterminados aquí en el programa, pero pues nosotros lo que vamos a hacer va a ser diseñar nuestro formato desde cero. Para ello, en este recuadro emergente aparece un punto que dice tamaño de hoja personalizada, donde ustedes van a poder colocar el tamaño en cuanto ancho y alto que tendrá la hoja. Vamos a iniciar haciendo el formato en tamaño carta en posición horizontal. Para ello, el ancho de la hoja va a ser 280, esto está en milímetros, 280 milímetros, y de alto 215. Si se fijan en la preliminar, aparece ya el formato que nosotros estamos haciendo, que sería tamaño carta. Eh, Al marcar nosotros el tamaño, le vamos a dar en aceptar y va a aparecer una hojita ligeramente calcada en el espacio de diseño y un marco que está predeterminado a la hoja que estaba previamente abierta. Como este es un formato trabajado desde cero, pues nos va a aparecer este marco. Del lado izquierdo va a aparecer el configurador para integrar vistas de algún modelo de dibujo, que esto pues ahorita por lo pronto no lo vamos a usar, porque lo que vamos a hacer es crear nuestros propios casetones o formatos de trabajo. ¿Qué van a hacer en este caso? En el árbol de operaciones únicamente va a aparecer la carpeta de notas o anotaciones y un recuadro donde viene marcada la hoja de trabajo número 1, que es nuestro plano que vamos a utilizar en esta ocasión. Ahora, para editarlo, lo que vamos a hacer es donde dice hoja 1, damos clic derecho y aparecen varias configuraciones. Muchas de las que están aquí las vamos a usar bastante, pero en este caso, si lo que queremos es diseñar nuestro formato de trabajo, vamos a acceder a la opción editar formato de hoja. Al darle clic, en automático el marco predeterminado que estaba anteriormente se ajusta al tamaño de la hoja que nosotros configuramos en un principio. Cuando estemos en editar formato de hoja, aparecerá del lado superior derecho este icono. Este icono me dice que estoy dentro del formato de hoja para poder editar, cambiar o en este caso diseñar dicho formato. Para empezar a diseñar dicho formato, vamos a entrar en la pestaña de croquis. Son las herramientas similares a las que hemos utilizado en el apartado de modelado, pero en este caso pues serían para dibujar. Vamos a hacer un rectángulo. Este rectángulo lo vamos a calcar aproximadamente abarcando toda la hoja de, que nosotros configuramos.
Esto ya que no, si se fijan, no me marca ningún imán. Entonces, aproximadamente voy a tratar de calzar un rectángulo. Aquí sería un rectángulo normal que abarque aproximadamente toda la hoja. Les digo, esto es aproximado. Ustedes pueden tratar de ajustar un poquito el tamaño del rectángulo, pero en sí lo que yo quiero es nada más que esté aproximadamente al, al marco de la hoja. Entonces, aquí ya lo puse lo más aproximado posible. Y lo que voy a hacer ahora es que este rectángulo no le voy a poner cotas, lo voy a dejar así en color azul, ya que lo único que quiero es crear un marco de 1 centímetro hacia el interior, el cual usaremos la herramienta equidistanciar entidades. Seleccionamos y en el panel que aparece a la izquierda vamos a dar una configuración de 1 centímetro, que en este caso serían 10 milímetros, por las unidades en las cuales se está trabajando el archivo, que ahorita pues no hay problema si la cambian a milímetros o a centímetros. Entonces voy a configurar aquí 10 milímetros, toco el rectángulo, para que me detecte todo el cuadro de una sola selección, marco la opción seleccionar cadena. Y aquí, como se fijan, ya se ve el marco hacia adentro de mi formato. Ahora, este marco es el que voy a utilizar. El que está afuera ya lo voy a eliminar después de haber hecho la equidistancia de entidades. Esto porque para lo único que nos servía ese rectángulo es para poder detectar una referencia y sacar este marco. Este marco lo vamos a dejar fijo ya que no queremos moverlo de posición o que se nos esté moviendo accidentalmente al editar nuestro formato. Para lo cual voy a seleccionar el cuadro y marcar en el panel lateral la opción fijar. Aquí sí se va a poder utilizar la opción fijar en el caso de dibujo, ya que las entidades del formato no se pueden quedar marcadas si no usamos de por medio una acotación. Entonces, aquí sí se va a permitir el uso de la condición fijar. Ahora, ya que tenemos este formato, vamos a proceder a hacer nuestro propio casetón de datos. Aquí sí quiero recalcar que cada quien debe de hacer su propio casetón con los espacios que considere adecuados, el tamaño que considere adecuado, siempre y cuando no sobrepase las siguientes medidas. Yo aquí voy a seleccionar rectángulo y voy a hacer un rectángulo que voy a acotar solamente por motivos de mm, comprender el tamaño que voy a dejar para mi casetón. Serían de, aquí me marca, vamos a ponerle 120 milímetros por 40. Esta es la medida máxima que ustedes van a poder usar para su casetón. Mayor a esto no les sería muy conveniente o muy útil, ya que el casetón, si se fijan, abarcaría demasiado espacio para para el trabajo. Incluso yo recomendaría un poco más chico a esta medida, tomando en cuenta esos espacios. Entonces, lo que sigue a continuación sería, al tener mi cuadro, que les recuerdo, menor a esta medida o que no sobrepase esta medida, lo que voy a hacer es, voy a quitar las cotas que únicamente las puse para que el cuadro se ajuste a esa medida y ahora por dentro voy a hacer espacios o vamos a decir columnas y filas que delimiten los espacios de mi casetón. Voy a utilizar nuevamente la herramienta equidistanciar entidades. Entonces, voy a marcar 4 renglones aquí, obviamente de 10 milímetros, y aquí ya no voy a marcar la opción de selección cadena. Voy a seleccionar uno, le doy a aceptar. Nuevamente, si les molesta o no quieren que aparezca esto de la cota aquí encima al hacer una equidistancia, pueden desmarcar la casilla que dice agregar cotas. Esto va a hacer que al momento de que ustedes agreguen una línea más,
pues ya no aparezca la cota que corresponde a ese espacio. Recuerden que las cotas en sí no las van a poner porque lo que queremos es dejar el puro formato, ¿sí? Entonces voy aquí sacando renglones y también voy a sacar columnas con equidistancia, y estas columnas pues las voy a proponer más o menos a los datos que tiene que llevar el cuadro de datos, que en este caso ustedes bien saben de dibujo técnico, pues van a ser muy similares, ¿sí? Entonces, yo voy a poner aquí los datos o los tamaños, pero no es obligatorio el orden en cómo los voy a poner yo. Ustedes los pueden organizar de otra manera, siempre y cuando integren esos datos. Entonces yo aquí voy a poner una columna de 15 milímetros y la voy a poner de este lado. Bueno, a lo mejor se me hace muy pequeñita aquí. Vamos a darle un poquito más, unos 30 milímetros. Luego voy a poner otra columna de 30 milímetros. Vamos a ver, de este lado. Y así voy a dejar mi casetón. Ahora, estas columnas no las voy a usar tal cual como está aquí. Le voy a dar un estilo o un acomodo de acuerdo a cómo quiero integrar el tamaño de los datos que van a ir dentro del casetón, claro, porque hay algunos datos que van a ser bastante largos y otros que pues relativamente son muy cortos. Entonces aquí con recortar entidades voy a dejar los espacios que de verdad ocupo para mi casetón. Voy a eliminar aquí, a lo mejor aquí también voy a dejar aquí este espacio totalmente en blanco. Incluso a lo mejor este también lo voy a dejar un poco más largo. Vamos a ver. Vamos a dejar, ¿qué parece? Voy a dejar por aquí este. Y con esos datos, con esos recuadros voy a dejar por ahorita el casetón. Ya si me hace falta alguno, puedo empezar a manipular, perdón, el casetón con las herramientas de equidistanciar o con líneas. Yo puedo agregar espacios en, en el, en el casetón. ¿Sí? Entonces ahora ya que tengo los espacios puestos en el casetón, los datos obligatorios que debe de tener mi formato de trabajo son los siguientes. Para ponerlos me voy a ir a la pestaña que dice anotación y en la pestaña que dice anotación viene un apartado que dice nota. Este me va a servir para poner pequeños cuadros de texto donde voy a escribir precisamente los datos. Deben de tener cuidado que si el cuadro de texto se acerca al casetón, se va a convertir en un señalamiento, ¿sí? Entonces, deben de acercarse dentro de la casilla, soltar el cuadro y entonces ahora sí, escribir. Yo les recomiendo un tamaño de letra pequeño, a lo mejor un 10, 11 o 12, tomando en cuenta que los textos, pues en algunos casos sí van a ser un poco extensos, entonces sí tienen que tomar en cuenta el tamaño del texto. Un tamaño de texto adecuado que se ve bien en un plano a la hora de imprimir puede ser un tamaño 10 o un tamaño 9. Ya menor a 9 la verdad se ve muy pequeño e incluso en la impresión se llega a ver muy poco perceptible y por lo tanto no se los recomendaría. Entonces voy a poner aquí un tamaño 10. Voy a escribir aquí el primer dato, el más importante, que sería el nombre de la práctica. Lo voy a dejar como práctica, dos puntos. Si veo que se me hace muy grande todavía el texto, puedo ponerlo un poquito más chico. Les digo 9 está muy bien. Y no le voy a poner el nombre de la práctica porque aquí nada más lo que estoy poniendo son los datos que van a quedar predeterminados en mi casetón. Entonces, práctica, y para aceptarlo, nada más voy a dar clic fuera del recuadro. En automático, el programa me va a seguir mandando notas con el texto que yo estoy anotando o que anoté previamente. En este caso, me va a estar arrojando varias copias con el texto anterior, pero lo importante aquí es que ya está configurado con un tamaño y un tipo de letra.
Por lo tanto, todas las demás notas ya no le van a tener que mover el tamaño, ya van a ser todas del mismo grosor o del mismo tamaño que hayan puesto desde un principio. Entonces yo voy a soltar aquí otra nota y aquí ya me permite, si se fijan, volver a editar el apartado. Aquí voy a poner proyecto, que en este caso serían ustedes. Aquí sí hay que poner el nombre completo de ustedes, ya que ustedes son los que están proyectando el plano de trabajo. Sería muy ambiguo poner la palabra nombre o alumno, ya que pues el objetivo es que ustedes tengan ya un formato personalizado y que cuando salgan de la carrera pues ya tengan su propio formato de trabajo, ¿sí? Entonces, aquí ya puse la nota, doy clic afuera y puedo seguir arrojando datos adicionales. De este lado voy a arrojar un dato muy importante que debe llevar un plano, que sería número de plano. Aquí lo voy a dejar nada más como plano. Ya en su caso, nosotros lo que vamos a hacer es colocar el número de plano en el que estamos trabajando, ya que en algunos proyectos se llegan a hacer varios planos consecutivos. Entonces aquí los manejaríamos como plano y sería, por ejemplo, uno de uno, si solamente sería un plano, o por ejemplo, si son más, uno de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. ¿Sí? Por el momento no le voy a poner el dato porque únicamente voy a dejar el apartado, ¿sí? o el rótulo del cual yo voy a integrar el dato en específico. Entonces, plano. Aquí voy a poner otro dato importante que sería fecha. La fecha no le voy a poner tal cual fecha. Mejor voy a optar por colocar a lo mejor ya una fecha en específico, o lo que voy a hacer es nada más marcar día, mes, año. Esto para saber, para yo controlar que el dato que va aquí sería la fecha correspondiente a este plano. Otro dato importante que vamos a colocar va a ser escala. No le voy a poner la escala ya que lo voy a hacer obviamente cuando haga el plano en específico. Solamente lo voy a dejar como ESC. Y otro dato que voy a utilizar muy importante también, que puede ser acotación o pueden dejarlo como uni, que sería unidades. Yo les recomendaría dejar el dato como lo venimos manejando desde dibujo, que sería acotación. Para ya dejar de hacer textos, yo nada más lo que voy a hacer es darle escape y ya todos los datos que yo puse aquí me van a quedar ya introducidos dentro del casetón. Puedo convertir algunos datos o editar nuevamente algún dato al dar doble clic sobre él y a lo mejor marcar que sea en negritos, cursivo, subrayado, no sé. Las aplicaciones o las configuraciones del texto son muy similares a la de Word y pueden trabajar mucho con esta barrita. Tipos de letra, yo les recomiendo que utilicen una letra técnica, puede ser Arial, puede ser Calibri, pero no usen ninguna tipografía que sea eh, poco técnica o que se vea mal en sus planos, ¿sí? Entonces, yo aquí voy a optar por utilizar una letra sencilla, Calibri, ¿sí? Aquí está el dato. Cualquier dato que puse, puedo entrar y volverlo a editar, o les recomendaría que desde el principio, pues, configuren los datos ya con la letra correspondiente, ¿sí? Para que ya no lo tengan que cambiar en cada uno. Yo aquí lo hago para que vean que se puede entrar o editar cualquier texto que haya puesto en el formato.
Ahora bien, es muy importante también que no vayan a mover por el momento, no vayan a mover el casetón, ya que como son líneas indefinidas o están libres, pues se pueden alterar o pueden dañar lo que la configuración que ustedes ya hicieron. En este recuadro que puse aquí grande, un dato importante que vamos a poner van a ser observaciones. Las observaciones tienen que ver con colocar los datos correspondientes en específico al plano, como pueden ser eh, materiales, pesos, configuraciones de pieza, número de sólidos, X cantidad de información que yo pueda agregar como notas adicionales o que sean muy importantes de tomar en cuenta en ese plano correspondiente. En el último recuadro que me aparece acá, que estoy dejando de este lado, lo puse vacío porque aquí me gustaría que ustedes agreguen lo que es el logotipo de su carrera. O en su caso, cuando salgan de la carrera y trabajen en alguna empresa, pues es muy importante que sus formatos tengan espacio para colocar el logotipo de marca o el logotipo de ustedes como profesionistas. Ahorita vamos a manejar lo que es este dato o colocar la imagen, pero lo primero que hay que hacer es precisamente bloquear o enmarcar todo esto para que ya quede fijo y que no se pueda modificar o no se vaya a alterar con algún movimiento involuntario o algún clic accidental que me dañe pues el casetón. Porque vean que todo lo que he puesto hasta ahorita está libre, o sea, se puede manipular para que ustedes lo acomoden a la forma que quieran, ¿sí? Ya cuando ustedes vean ya que quedó marcado y que está bien el casetón, vamos a hacer lo siguiente. Nada más aquí un dato que me hace falta. Voy a incorporar un pequeño apartado. eh, o si ustedes lo toman en cuenta, porque sí me estoy dando cuenta que me hizo falta colocar un pequeño dato importante, que sería el nombre de la universidad, o en este caso, pues, a la empresa en la que trabajan. Voy a hacer aquí un pequeño renglón, igual en anotación, bueno, en croquis, perdón, equidistanciar, voy a ponerle aquí 10 milímetros y voy a marcar aquí un pequeño renglón. Vamos a ver aquí, selecciono la línea, me dice que ya tengo al parecer un contorno por, supongo, la línea que está aquí marcada. Entonces, lo que puedo hacer es suprimir esta línea para ponerla en el mismo lugar. Pero aquí pues únicamente voy a dejar lo que fue este recuadro solo. Este lo voy a dejar y aquí voy a colocar el apartado de observaciones. Aquí en esta parte voy a poner la universidad. Que en su caso ustedes cuando hagan la configuración yo les recomiendo que el apartado de observaciones lo dejen un poquito más grande, ya que si se fijan aquí me quedó un poco reducido y pues sí van a ver bastantes datos que hay que colocar en este apartado. Entonces voy a poner la nota de aquí correspondiente, que sería la universidad. Vamos a configurarlo del tamaño adecuado. Y pues esos serían los datos que ocupo eh, para delimitar su casetón. Los datos ustedes los pueden acomodar en el orden que sea. Sí se recomienda que exista una coherencia en el acomodo de los datos. Obviamente no voy a poner a lo mejor la fecha, la escala y la acotación ahí pegadas. Este, pero sí se recomienda que dejen al menos
los espacios de forma coherente para que no exista alguna confusión o que los datos se vean ahí extraños, por así decirlo. Entonces, ahora lo que sigue va a ser fijar el casetón para que no se vaya a dañar o a cambiar la configuración del mismo. Para ello voy a hacer algo que se llaman bloques. Los bloques me permite, como su nombre lo dice, agrupar una serie de líneas, figuras, textos en una sola figura o en un solo bloque. En este caso, voy a seleccionar en anotación la herramienta bloque y en el apartado en el submenú viene la opción crear bloque. Al darle clic me pide que seleccione las entidades que van a estar dentro del bloque. Aquí va a ser todo el casetón. Ahí ya me está marcando todo lo que conforma el casetón. Y al darle a aceptar, vean que ya el casetón aparece en color gris y si yo selecciono algo del casetón, me lo va a marcar completo, como si fuera un bloque. Este bloque yo lo voy a poder movilizar en cualquier parte dentro del cuadro de datos para poderlo acomodar como mejor me convenga. De hecho, este bloque, si ustedes lo marcan, del lado izquierdo aparece el panel relacionado con el bloque. Y un parámetro importante a considerar en el bloque es que ustedes pueden cambiar la escala para hacerlo un poco más chico o un poco más grande, tomando en cuenta que lo que vaya a poner en el plano, pues a lo mejor quede bien acomodado y que el casetón no vaya a ser no vaya a crear algún conflicto con el acomodo de mis figuras o mis piezas en el plano. Aquí puedo cambiar a lo mejor la escala. Mayor a 1 sería una ampliación, menor a 1 una reducción. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo 0.8, el casetón se va a reducir a esa proporción. Si le pongo que se aumente al doble, pues se va a hacer al doble. Entonces, aquí lo voy a dejar en la escala normal y lo voy a poner o lo voy a acomodar en un espacio donde quiero que quede, por lo general van a ser puestos los datos parte inferior derecha. El casetón no se va a pegar al marco precisamente para tener esa facilidad de poderlo desplazar donde yo quiera. Entonces lo voy a poner aquí cerca y ahora nada más lo que me hace falta es colocar la imagen. La imagen sí es aparte o se tiene que colocar aparte del bloque, ya que el comando de creación de bloques no detecta imágenes o no se pueden vincular imágenes a un bloque. Entonces, para integrar una imagen, yo me voy a ir a insertar y aquí viene la opción imagen. Me va a dirigir a mi computadora para buscar alguna imagen relacionada o que quiera yo integrar a mi casetón. Yo aquí voy a seleccionar, por ejemplo, el logotipo del departamento. Vean, aquí está Ingeniería Automotriz. Le doy en abrir y en automático el programa va a integrar una imagen dentro de lo que es el, el formato de trabajo. ¿Sí? Aquí se ve la imagen que estoy colocando y del lado izquierdo aparece una configuración del tamaño. Aquí estos apartados podrían ustedes ajustar todo lo que es el tamaño en X, Y, la inclinación, el, la altura, el ancho de la imagen, etcétera. Pero prácticamente la imagen la podemos ajustar únicamente con estos pequeños cuadros que aparecen en la imagen. Yo aquí nada más selecciono, cierro y únicamente la recorro para introducirla en el recuadro correspondiente. ¿Sí? Van a notar que la imagen se ve un poco más blanca
que el formato en sí. Esto es porque el programa de SolidWorks maneja ya predeterminados colores para los formatos y pues pone un color ligeramente más gris, pero para evitar que nuestra vista pues se force bastante con los colores demasiado chillantes. Entonces, aquí nosotros ya vamos a tener nuestro formato ya con la imagen, ¿sí?, incrustada dentro del espacio que corresponde. Continuando con lo que es el proceso de dibujo de nuestro formato, vean que aquí ya tenemos pues nuestro formato terminado y una pregunta que a lo mejor les puede surgir es, ¿qué pasa si mi bloque le puse algún dato mal y lo quiero cambiar? Los bloques al estar ya agrupados, ¿sí?, ya no se puede modificar nada de lo que está ahí a menos que ustedes seleccionen el apartado editar bloque o si nada más dan doble clic sobre les va a mandar un señalamiento donde les pide si están de acuerdo en que quieren editar dicho bloque. Aquí le voy a poner que sí. Y si se fijan, me va a mandar a un apartado completamente diferente. Incluso si se fijan aquí, es el apartado del bloque y ya puedo yo cambiar o editar cualquier texto del bloque. En cuanto salga de él, pues nuevamente el bloque ya va a quedar completamente sellado. Si quisiera mover el casetón a otro lado, lo arrastro, lo pego y el logotipo no lo puedo movilizar. Miren, si se fijan, no lo puedo mover. Para poderlo mover del lugar hay que darle doble clic y nuevamente me da la opción para integrarlo donde va, ¿sí? Otro dato importante que vamos a tener que colocar en el plano y que a lo mejor aquí en el casetón no lo estoy tomando en cuenta ahorita, sería colocar el apartado para lo que sería el símbolo del sistema de dibujo, que en este caso recordarán está el sistema americano y el sistema europeo. Aquí entonces voy a hacer otro espacio agregado que deben de tomar en cuenta ustedes en su casetón. Voy a editar el bloque, le voy a decir que voy a editar aquí el bloque y voy a poner aquí un espacio. Voy a seleccionar en croquis, voy a poner aquí equidistanciar y le vamos a poner 15 milímetros. Voy a hacer un separador aquí entre hacia el otro lado y voy a recortar esta parte. El dato de acotación lo voy a mover. Esto se los dejo yo a su consideración. Aquí yo esto lo estoy haciendo únicamente para dejar los espacios correspondientes o que necesito para el casetón y que vean que se pueden editar los bloques sin necesidad de volverlos a hacer. Entonces voy a poner escala, acotación y aquí voy a poner el símbolo del sistema. Pero lo voy a hacer aparte. Entonces el bloque lo voy a dejar listo. Vean que ya quedó sellado nuevamente, ¿sí? Lo voy a regresar a su lugar de origen. Y aquí voy a dibujar los símbolos que va a tener mi archivo. Entonces, voy a dibujar con línea constructiva. Voy a hacer una línea aquí. Voy a hacer la de X tamaño. Voy a hacer un círculo. Otro círculo. Y aquí voy a colocar una línea constructiva que vaya de aquí a aquí. Esta línea constructiva que aparece aquí la voy a extender un poquito más, ya que este sería el centro de mi símbolo. Voy a seleccionar línea constructiva, voy a agregar el pedacito que falta. Aquí voy a ponerle esto y listo. Ahora aquí ya me aparece el símbolo del sistema. Igual si no les gusta, a lo mejor lo pueden ustedes editar, alguna línea que a lo mejor no crean conveniente. Aquí voy a colocar mejor la horizontal en esta posición. La voy a saltar aquí. Y voy a agregar, o incluso pueden poner la línea a lo mejor como la tenían en un principio. Voy a poner la línea de aquí a aquí.
y luego otro tramo de línea de aquí para acá. Y voy a agregar, si bien recuerdan en el sistema, hay que hacer el vasito o la figura que determina el lateral del símbolo, que en este caso es el americano o sistema del tercer ángulo. El sistema europeo, pues prácticamente sería igual. Aquí lo que puedo hacer es volver a dibujar el círculo, o la otra opción también que pueden hacer, si recuerdan, yo puedo seleccionar un croquis elaborado y arrastrándolo con la tecla control presionada, puedo generar una copia. La copia, pues sencillo, nada más lo que necesito es lo que es el círculo, y las líneas las voy a acomodar para que sean más al sentido en el que deben de ir, que en este caso pues van a ser para este lado. Voy a agregarle aquí la línea, voy a agregar aquí la otra línea correspondiente a la línea de centro, ¿sí? Y voy a agregar el vasito, pero ahora va a ser en el lado opuesto. El símbolo, por favor, sí chequen que sea correcto para que no vayan a tener problemas, ya que pues si no está bien hecho, pues el plano también estaría deficiente. Está el símbolo entonces americano, europeo. Y estos símbolos los voy a convertir también en bloque. Vuelvo a la anotación en donde dice bloques, crear bloque, selecciono aquí el primer símbolo, solo el símbolo, aceptar. Aquí ya me quedó hecho bloque. Selecciono crear bloque, marco el siguiente símbolo y le doy aceptar. Estos tres bloques que yo acabo de hacer, además de que ya se pueden mover en conjunto y que se pueden escalar, por ejemplo aquí yo puedo poner una escala de 0.5 para dejarlo un poco más pequeño y ponerlo en el recuadro donde va el sistema. Además de tener esas condiciones para los bloques, algo importante de haber hecho bloques es que ya se quedan predeterminados en el programa. De tal manera que si yo pongo en anotación bloque, en el submenú viene la opción insertar bloque. Aquí me aparecen los tres bloques que he hecho. El casetón, símbolo del sistema americano y símbolo del sistema europeo. Entonces ya estos bloques ya están, por así decirlo, predeterminados en mi formato. Esto es solamente para definir lo que va a ser la forma base de mi casetón de datos. Ya nada más lo que voy a hacer es, estos símbolos los voy a dejar aquí visibles. Ya cuando utilice el símbolo correspondiente en el plano, pues únicamente voy a dejar el que quiero usar y el otro simplemente lo suprimo. Pero lo que voy a hacer ahora es que mientras esté en este formato, ¿sí? Yo estoy editando lo que va a ser mi casetón de trabajo, pero lo que quiero es ahora guardar mi formato de forma permanente o que ya me aparezca de forma, vamos a decir, predeterminada desde que abra el programa de SolidWorks. Aquí les voy a dar dos formas de guardar los archivos, ya que por tener una licencia, a lo mejor, si ustedes llegan a tener una licencia pues pirata, pues a veces el programa no les guarda correctamente los formatos predeterminados. Entonces, la forma que les menciono yo sería que después de hacer el casetón y poner los datos correspondientes en el formato, me voy a salir de él, aquí en salir de editar formato de hoja, y vean que ya todos los datos están sellados. De hecho, yo ya no puedo mover ninguno, miren, ni siquiera seleccionarlo, porque están dentro de la edición del formato. Si quisiera entrar de nuevo a editar formato, en donde dice hoja 1, vuelvo a dar clic derecho, editar formato de hoja y nuevamente regreso al apartado para cambiar, modificar o agregar cosas a mi formato de trabajo.
Entonces yo me voy a salir de aquí. Aquí ya está mi formato sellado, ya está listo. Y lo único que voy a hacer es guardarlo de forma predeterminada. Para eso lo que voy a hacer es en archivo, viene la opción guardar formato de hoja. Esto es para que se guarde en la raíz o en los formatos de trabajo predeterminados del programa. De hecho, me va a mandar precisamente a las carpetas del programa de SolidWorks en el apartado formatos de trabajo o sheet formats. Aquí vienen todos los formatos predeterminados del programa y en este caso ustedes van a agregar el suyo. Yo aquí lo voy a poner formato horizontal. Horizontal, carta. Le voy a dar en guardar y listo. Mi formato ya quedó predeterminado dentro del SolidWorks de manera permanente. Yo puedo eliminar obviamente el archivo entrando a la carpeta Sheet Format que se encuentra en archivos de programa en el apartado de SolidWorks. Pero pues aquí el objetivo es que ustedes ya tengan el formato para trabajar de forma automática. La otra opción sería que ustedes seleccionen archivo guardar y lo guarden como un archivo de dibujo. Aquí le voy a poner formato horizontal y eligen la carpeta donde lo quieran guardar. Aquí pues yo aquí tengo un montón de carpetas, pero aquí le voy a poner guardar. Y pues lo que me va a hacer es que me va a crear un archivo, pero de un archivo individual de SolidWorks para dibujar. Es un archivo en blanco, obviamente, que se puede utilizar para cualquier tipo de plano. ¿Sí? Si yo ya cierro aquí mi archivo, incluso si me llego a salir de SolidWorks, ya está el formato predeterminado. ¿Sí? Si yo selecciono archivo, nuevo y le pongo dibujo, vean que aquí en el apartado donde me pide que seleccione la hoja, está una opción que dice ver tamaños de hoja estándar. Aquí yo voy a seleccionar esta casilla y vean que me va a habilitar la opción examinar. Al entrar en examinar, me manda formatos de trabajo y hasta el fondo ya se encuentra formato horizontal carta, que fue el que nosotros hicimos. Al seleccionarlo y darle a abrir, vean que aquí aparece ya el preliminar de nuestro formato hecho desde cero. Si le doy a aceptar, vean que ya aparece mi formato ya para empezar a trabajar ahora sí en la vista del modelo. Entonces, esto es prácticamente lo que se hace para modificar, para crear un formato de trabajo desde cero en la plataforma de dibujo de SolidWorks. Ustedes pueden crear varios formatos, a lo mejor pueden crear doble carta, carta vertical, etcétera, los formatos que requieran necesarios, que en nuestro caso van a ser 4. 2 formatos carta y 2 formatos doble carta. En el caso del formato carta, necesito que sea vertical y horizontal. Y lo mismo para el formato doble carta. El formato doble carta, aquí yo me voy a salir del archivo, no lo voy a guardar. Selecciono archivo nuevo, dibujo. El formato doble carta en tamaño personalizado es de 430 por 215. Este es el formato, eh, perdón, 430 por 280. Aquí me faltó este. 280. Este es el formato doble carta, que serían los formatos grandes que utilizaríamos para trabajar. Entonces, si yo le doy a aceptar, ya me va a hacer el formato más grande. Si se fijan, se ve la marca más grande. Salgo de este formato que dice vista del modelo, en donde dice hoja 1, clic derecho, editar formato de hoja. A lo mejor ustedes están pensando, ok, ya vi que es una hoja nueva, ¿a poco tengo que volver a dibujar todo el formato de nuevo? Recuerdan que hicimos lo que fueron los bloques. Esos bloques se pueden copiar y se pueden transcribir o se pueden pasar a este formato nuevo. Lo único que sí tendríamos que hacer es lo que fue el marco, que sería un rectángulo al margen de la hoja,
y una equidistancia de 10 milímetros hacia adentro para dejar el marco. El recuadro que está por fuera lo puedo eliminar. Sí, elimínenlo por favor, porque al momento de imprimir, luego si dejan el marco, se va a ver ahí un pequeño margen, ya que las impresoras pues tienen un margen de impresión del archivo que nosotros llevemos. Entonces, este margen lo voy a seleccionar, le pongo fijar y pues ya me va a quedar ahí sellado. En cuestión del casetón, lo que puedo hacer es seleccionar archivo, abrir, busco el archivo que guardé del formato horizontal, o si lo tienen como predeterminado, abran un archivo nuevo y marquen el archivo del formato. En donde está hoja 1, selecciono editar formato de hoja y aquí voy a marcar o voy a seleccionar los bloques que quiero copiar. Selecciono el bloque, selecciono el bloque, selecciono el bloque, control C, me voy al otro formato que sería el doble carta y aquí siempre y cuando esté en editar formato de hoja voy a marcar la opción control V y vean que los bloques se vuelven a pegar o se agregan a este formato diferente, ¿sí? Sí ocupo dejar los tres porque igual nuevamente cuando ocupemos el americano, pues aquí ya los voy a tener a la mano y el europeo. Igual, ya automáticamente en este formato, si me voy a anotación, ver bloques o insertar bloques, ahí ya voy a tener los tres que hice anteriormente. Y con esto pues prácticamente ya tendrían otro formato terminado. La imagen también es otro apartado que tienen que agregar de nuevo. Entonces, vuelvo a repetir la ruta, es insertar imagen y aquí ya ustedes nuevamente pueden buscar la imagen correspondiente a lo que quieran poner. Aquí ahora voy a arrojar voy a poner nuevamente el logotipo. Nuevamente me lo va a insertar en el formato y aquí pues únicamente voy a cambiar el tamaño para agregarlo donde quiero que esté. Entonces selecciono aquí la imagen, la ajusto y la calzo. Le doy a aceptar y listo. Este es un formato totalmente diferente, es doble carta horizontal. Lo que voy a hacer es archivo, guardar formato de hoja y nuevamente en la carpeta Sheet Format, ahí voy a marcar el siguiente formato que sería doble carta horizontal. Si se fijan, yo aquí ya tenía uno, marco aquí, voy a poner doble carta horizontal. Obviamente se va a sobreescribir y ya va a quedar predeterminado. Si no lo quieren guardar como predeterminado, lo ponen con archivo guardar y lo guardan como un archivo de dibujo. De hecho, ya aquí en mi programa, vean, si se fijan, yo ya tengo aquí guardado un archivo de dibujo que se llama formato horizontal. Aquí selecciono este, le pongo formato horizontal, doble carta. Y listo. Entonces, de estos formatos yo ocuparía 4, 2 en formato carta y 2 en formato doble carta. Uno sería vertical y el otro sería horizontal. Para hacer el vertical únicamente aquí me voy a salir de este, cierro el formato, ya está guardado. Este también me voy a salir de aquí y lo voy a hacer. Para hacer un archivo en vertical, pues lo que voy a hacer es únicamente invertir las medidas. Por ejemplo, el doble carta, en lugar de que sean 430, serían 280. Y en lugar de que sean 280, serían 430. Y si se fijan en el preliminar, ya aparece en formato doble carta vertical. ¿Sale? Esto yo lo ocuparía que lo tuvieran listo para la semana del 25 de marzo para poder empezar a trabajar ya con lo que son los primeros planos, ¿sí? De hecho, los formatos, yo aquí voy a cerrar esto,
Voy a abrir un archivo de los que ya hice, un formato. Los formatos que ya tenemos listos se pueden cambiar. Algunos a lo mejor van a tener que cambiar o modificar algo de lo que ya hicieron, porque a lo mejor su casetón a lo mejor se les hizo muy básico, muy simple. Ustedes le pueden poner lo que quieran. Recuerden, para editarlo hay que entrar en donde dice hoja 1, clic derecho, editar formato de hoja. Como es un bloque, hay que darle doble y podemos hacer cualquier cambio en el casetón. Cualquier cambio que yo haga, obviamente el programa lo tengo que guardar para que no quede, para que me actualice o me haga los cambios que le hice a mi casetón. Por ejemplo, aquí le quiero poner un marco, lo voy a poner de 0.5. Es un pequeño marquito para que se vea un poquito más estético. Incluso podría poner marquitos aquí alrededor, obviamente recortando todos los detalles del casetón. Por ejemplo, aquí podría estar colocando equidistancia, a lo mejor lo pongo de 0.25 o lo dejo de 0.50 y empiezo a marcar en cada línea, pues a dónde quiero ir arrojando el marquito. Y aquí le pongo los marcos, le doy en aceptar y lo único que tendría que hacer sería recortar las intersecciones del marco para que quede más presentable, pues que no se vea tan feo, ¿sí? La forma del casetón se las dejo a su criterio, no necesariamente tiene que ser rectangular, puede ser una forma personalizada. Hay casetones, la verdad, bastante buenos. Les voy a dejar en el apartado del aula virtual, donde ustedes revisan sus tareas, les voy a dejar algunos ejemplos para que se fijen en algunas propuestas de casetón muy personalizadas que pues obviamente le dan una vista diferente al formato de trabajo. Bueno, aquí si se fijan pues ya quedó un poquito más estético. Este cambio que yo haga en el casetón, le doy en aceptar bloque, vean que ya me lo integró. De hecho, si lo vuelvo a insertar, el casetón vean que ya sale con esos cambios. Aquí me falta un pedacito de línea, déjenme lo arreglo para que quede bien hecho. Aquí voy a quitar este pedacito que parece me está sobrando. Y pues ya aquí ya quedó todo el marco un poquito más grueso de como lo tenía en un principio. Si quiero cambiar ese dato o que quede ya predeterminado, nuevamente le pongo en archivo, guardar formato de hoja, lo sobrescribo y listo. Mi formato de hoja ya va a tener esos cambios que yo le hice al bloque, ¿sí? Igual en el dibujo, si lo cambio, sobrescribo, ya va a estar actualizado, ¿sí? Los datos los vamos a integrar. Si se fijan, yo voy a estar aquí, no estoy por fuera del formato, no puedo cambiar o modificar lo que está dentro del formato. Los datos correspondientes a la lámina los podemos poner encima, o sea, poner aquí anotación, nota, y encima ya anotar el dato correspondiente a la lámina que estoy haciendo. Por ejemplo, aquí práctica, vamos a ponerle, no sé, un nombre, ejercicio, voy a ponerlo con minúsculas, ejercicio de dibujo, o entre paréntesis, formatos. El dato de la escala, vean que me está marcando ya datos del mismo tamaño del anterior. Aquí le voy a poner un dato pequeño, le voy a poner escala 1:1. Acotación, el formato está en milímetros, lo voy a dejar así. Entonces, MMGS
El plano, pues ahorita nada más va a ser uno, entonces le pongo uno de uno. Y en observaciones, ahorita por lo pronto no le voy a poner nada. Entonces, estos datos ya son específicamente del dibujo. Lo que es la fecha y los otros datos, si se fijan, están sellados. Los datos que yo puse fuera de editar formato de hoja se pueden mover. Miren, si se fijan, se pueden reajustar y acomodar a la forma que yo quiera. Esto ya que estos formatos están fuera de la edición de la hoja. Si yo le doy clic en la hoja, clic derecho, y le marco nuevamente en editar formato de hoja, los datos que están fuera del formato no van a aparecer como se ve aquí en la pantalla, ya que aquí únicamente están los datos del casetón. Si yo pongo obviamente los datos dentro de editar formato de hoja, esos datos van a quedar marcados desde la hoja, desde la edición de la hoja. Y de hecho, ustedes los pueden guardar como predeterminados, pero el problema sería que cada vez que abran el formato, pues van a aparecer los mismos datos y tendrían que cambiarlos, como es el caso de la fecha, que yo aquí la puse con marcas, pero pues en el caso de hacer un plano ya formal, pues tendría que clic derecho, editar formato de hoja, darle doble clic al bloque y cambiar el apartado de la fecha. Aquí le voy a poner la fecha del día de hoy, 15 de marzo del 2018. Y esta cota pues ya va a quedar marcada dentro del bloque. ¿Sí? Hay quienes toman la opción de dejar el bloque vacío en este aspecto donde va la fecha y obviamente sabiendo que ahí va la fecha, el dato lo ponen por fuera. Seleccionan nota, ponen aquí el dato y le ponen el dato correspondiente. 15 de marzo del 2019. Y perfectamente los datos, eh, el dato va a quedar marcado ya en la casilla, pero obviamente está fuera del formato. Estos datos no se están guardando como predeterminados, perdón, solamente son datos del archivo que estoy trabajando en este momento y con esto ustedes pueden organizar y acomodar bien sus datos, ¿sí? Si yo obviamente guardo esto como predeterminado, pues incluso si yo le diera aquí en archivo guardar como formato de hoja, ¿sí? Y lo sobrescribo, o sea, si vuelvo a sobrescribir el formato, no me va a guardar, vean, no me va a guardar los datos que puse por fuera. Eso sí es bien importante. Si a ustedes se les ocurre hacer el casetón fuera de editar formato de hoja, nomás les va a guardar una hoja en limpio o vacía. ¿Sí? Si se fijan aquí los datos que puse por fuera, si yo vuelvo a cerrar el archivo, no voy a guardar ningún dato, abro nuevamente el archivo de dibujo, selecciono el formato que ya tenía predeterminado y lo abro. Vean que aparece con los cambios que hice, pero desde la opción editar formato de hoja. Los datos que haga por fuera no se guardan como predeterminados. Espero que les haya quedado claro esto de los formatos de trabajo. Esto nos va a ayudar bastante ya para empezar a trabajar lo que son planos de dibujo. Los formatos, les digo, ustedes los pueden hacer al diseño que quieran, siempre y cuando no rebasen las medidas generales de 120 por 40 milímetros. ¿Sí? La configuración se las dejo a su criterio, ustedes pueden hacer los apartados en el orden que creen convenientes y me tienen que guardar por lo pronto 4 formatos, 2 en carta, 2 en doble carta, vertical y horizontal para cada uno de los tamaños que vamos a utilizar. Entonces, pues si no hay alguna duda o problema con esto, sí les pediría que ya para el 27 de marzo tuvieran listos los formatos de trabajo para iniciar con los primeros planos.
Esperando que no haya ninguna duda, pues esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Guarden el video. Este video se los hago como una base de datos para que lo puedan tener más adelante. Y pues, hasta luego. Muchas gracias.